Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy contentos, así como yo. ¿Ustedes esperaban recibir a la profe en su casa? Puesto que no, ¿verdad? Pero ahora van a tener esa facilidad para seguir estudiando y terminar este año tan importante para ustedes, porque ya están por terminar su ciclo de primaria. ¡Qué bueno! Espero que lo terminen con muchísimo éxito y yo también espero ayudarles. Les cuento que mi nombre es Ana Cecilia Barahona Briceño y voy a ser su profe de Estudios Sociales y Educación Cívica de hoy y hasta que termine el curso lectivo. Ahora vamos a ir un poquito atrás en la historia, porque estoy segura que ustedes ya vieron lo que sucedió en 1948. ¿Quién me quiere decir qué sucedió en 1948? A ver, levantando la mano porque así todos no escucho. ¿Quién? Ah, que vas a ir a llamar a un hermanito. Perfecto, anda y lo llamas. Recuerde que solo los que están dentro de tu burbuja social, no puedes llamar vecinos. Les puedes avisar, sí, que ya empezó el programa, que se apuren, que se laven las manos, que traigan cuaderno, que traigan cartuchera, porque aquí vamos a aprender muchísimas cosas. Como lo que ya te acabo de preguntar, ¿qué sucedió en 1948? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, a ver. Uy, allá en Guanacaste, ¿alguno? ¿De Guanacaste? No, de San José. A ver. Ah, de Limón, muy bien, qué buena respuesta. Pero de todas maneras, vamos a ver un video para que te acordes qué fue lo que sucedió en esa época en nuestro país. Ponele mucha atención. Hace 70 años, exactamente el 1 de marzo de 1948, se dio la anulación de las elecciones presidenciales, provocando así la Guerra del 48, acto que dividió la historia de Costa Rica en un antes y un después. Durante 44 días el país experimentó el más trágico estallido de violencia política de nuestra historia. El motivo, la anulación del gane del entonces candidato Otilio Ulate Blanco ante su oponente Rafael Ángel Calderón Guardia del Partido Republicano. Justo antes de las elecciones, el presidente Teodoro Picado había creado el Tribunal Nacional Electoral, quien declaró electo a Ulate por una diferencia de 10.000 votos ante Calderón, lo que provocó que los comunistas se lanzaran a la calle a protestar contra el resultado. Tras semanas de discusión, la Asamblea Legislativa determinó que era necesario repetir las elecciones. A mediados de marzo comenzó un movimiento revolucionario al sur de la capital, acción que fue liderada por el Ejército de Liberación Nacional bajo el mando de José Figueres Ferrer. Tras este enfrentamiento, la paz llegaría en la última semana de abril de ese año a Costa Rica. Con el cese de la guerra y la victoria de Liberación Nacional, se establece una junta de gobierno, acción que dio paso a la famosa fundación de la Segunda República de nuestro país. Qué bueno que te quedaste, me alegro muchísimo y supongo que le pusiste muchísima atención. Muy bien, ¿qué fue lo que ocurrió en esa época? Una guerra civil. ¿Y vos sabes qué es una guerra civil? Una guerra que se da entre las personas que viven en un mismo país. ¿Y por qué fue que se dio esta guerra? Bueno, porque hubo unas elecciones y alguien dijo que había habido un fraude y que entonces hubo que suspenderla. Entonces el gobierno es asumido por la Junta Fundadora de la Segunda República y esta a su vez es presidida por el señor José Figueres Ferrer y él convoca a una asamblea constituyente para que redacten la constitución política que conocemos hoy. ¿Quieren verla? Muy bien, aquí yo la tengo en un maletín mágico que ando siempre. Qué interesante, ¿verdad? Este libro, ¿lo han visto ustedes? ¿Lo habrán analizado? Porque esta es donde están las leyes de este país, la que nos rige hasta el día de hoy. Fue, como dice ahí, en el 7 de noviembre de 1949. Vamos a ver, porque ahorita cumpleaños. El 7 de noviembre. ¿Y cuántos años crees vos que cumple? Vamos a ver, quiero verlos haciendo matemáticas. Rapidito, rapidito, sumando, restando. ¿Cuántos años? Perfecto, 71 años tiene. ¿Y por qué crees vos que un libro tan antiguo todavía tiene vigencia? ¿Por qué crees? Esto será
que fortalece el régimen institucional de este país. ¿Creen que nos beneficia a nosotros como ciudadanos? Yo creo que sí. Acá se contemplan los derechos que tenemos los habitantes de este país. Por eso, ¿qué son derechos? Ah, ¿no sabes qué son derechos? Muy bien, los vamos a ver en el siguiente video. Presta mucha atención. Bien, chicos, de tarea quiero que investiguen sobre los derechos humanos. Quiero que hagan un resumen en sus propias palabras. No se limiten al libro de texto, al internet, salgan a la calle e investíguenlo por ustedes mismos. Eso, mae. ¿Qué estás haciendo? La tarea de la profesora. Ah, ¿en serio? ¿Y qué averiguó? Digo, para ayudar a armarlo. Pues que todas las personas tenemos derechos y que deben respetarse en todo el mundo. ¿En serio? ¿Y como cuáles? Bueno, el derecho a la identidad, a no ser discriminados, a la imagen. ¿Cómo imagen? Y bueno, respetar a las personas y que nadie pueda usar una foto mía sin mi permiso. Ah, ok. También es importante de la participación. O sea, que se tomen en cuenta las opiniones y los derechos de las personas. Mira, qué interesante. Cuénteme, ¿cuáles más hay? El derecho al honor, a la educación, a la privacidad también. Mae, sí. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que conocer nuestros derechos para poder defenderlos y exigirlos. Sí, tenés razón, esa es la vara. Yo creo que todos tenemos esa responsabilidad para poder vivir en una sociedad libre. Y mae, qué profundo. ¿Quién lo ve? Qué interesante, ¿verdad? Y ahora sí viste lo que son los derechos, pero tenés que recordar que los derechos también conllevan deberes, que si vos le haces daño a una persona o a una propiedad, también tenés que asumir las consecuencias de ese acto. Ahora vamos a ver una foto de un edificio muy lindo que hay acá en San José. Ese se llama el Castillo Azul. Fue fundado o fue construido en 1911. Hoy en día es declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico. En este lugar se reúne el directorio de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es tan importante la Asamblea Legislativa? Bueno, porque es en el poder de la República donde se modifican las leyes. Y vos me preguntarás, ¿y por qué las leyes? ¿Por qué se modifican? Bueno, porque te recuerdo que en 1949, cuando se redactó la Constitución Política, la sociedad era muy diferente a como es hoy. Por ende, ha tenido que llevar muchos cambios y han sido modificadas algunas leyes. Vos me imagino que te acordás, tal vez algún año en la escuela, cuando llegaron en febrero, la maestra lo primero que les dijo, bueno, vamos a hacer las reglas de clase. ¿Te acordás de eso? ¿Algún día las hicieron? Muy bien.
Y entonces ustedes empiezan a dar ideas. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, levantar la mano, ¿verdad? Esto lo que hace es que ordene la clase, no que todos hablen al mismo tiempo, sino que tengamos opción de hablar y, más importante aún, de ser escuchados. Ahora sí, vamos a ver y analizar algunos derechos y garantías que están establecidos en la Constitución Política para que vos sepas cómo se rigen las leyes de nuestro país. Prestale mucha atención al video y aquí te espero. Por favor, no te movas de ahí. La Constitución Política. En ella se definen los derechos de todos los habitantes de Costa Rica. Es la ley suprema de un país. Hoy vamos a analizar el título cuarto, Derechos y Garantías Individuales. En el artículo 20 se define que toda persona es libre en la República. Por ejemplo, Lucía ya está por terminar el cole y está pensando qué es lo que quiere estudiar. También pertenece a un equipo de fútbol y pretende continuar con él y organizarse universidad y equipo. También Luis está pensando en viajar a otra zona del país con su familia, siempre respetando la burbuja social y todos los protocolos emanados por el Ministerio de Salud. En el artículo 21 se establece que la vida humana es inviolable, o sea, el derecho a la vida. ¿Y cómo disfrutamos nosotros de cada día? Pues cuando podemos salir, cuando nos levantamos, cuando vemos el día, cuando vemos la lluvia, cuando vemos el sol. Esa es una manera muy bonita de disfrutar la vida. Por ejemplo, Luis, Carlos y Ana viven en una zona de alto riesgo. Por las lluvias de estos últimos días, su casa se les ha falseado. Esto ya fue identificado por la Comisión Nacional de Emergencias y ya fueron reubicados para salvaguardar su integridad. ¿Cuál es otra forma en que el Estado nos está protegiendo en este momento? Claro, con las campañas que se realizan para prevenir el COVID, enfatizando en todos los protocolos que debemos de seguir para cuidarnos y para que se cuiden ustedes también allá en casa. Libertad de pensamiento. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley lo establezca. Artículo 29. Andrés le envió un mensaje de texto a Silvia diciéndole que Rodrigo se había robado la merienda de otro compañero. Rodrigo se dio cuenta y estaba muy molesto porque él no lo había hecho y le reclamó a Andrés y este tuvo que disculparse. Derechos y garantías sociales. Ya analizamos los derechos y garantías individuales. Ahora vamos con los sociales del título quinto. En el artículo 51 se establece que la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esta protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Por ejemplo, María José es maestra, tiene una bebé de 5 meses, le da leche materna. A ella se le otorga la hora de lactancia para que pueda alimentar a su bebé. En el artículo 55 de la Constitución Política se establece la protección especial de la madre y el menor. Estará a cargo de la institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado, como por ejemplo el MEC y el IMAS. En ella se establece todos los derechos de los menores de edad, o sea, de tus derechos. En otro de los títulos de la Constitución Política, específicamente en el 7º, vamos a encontrar la educación y la cultura. Vamos a analizar algunos de los artículos que se encuentran en esta. En el artículo 76 se establece
español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales, así como la lesco, que es el lenguaje de señas. También se contempla en este contexto. Por esa razón tenemos aquí a la señorita, ella traduce todo lo que yo digo. ¿En qué grado están ustedes? En sexto, muy bien. Ustedes sabían que en el artículo 77 la educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Y ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos analizado hasta este momento. Vimos los derechos y garantías, tanto individuales como sociales, que se establecen en la Constitución política. Entre los individuales, vimos que toda persona es libre en la República, que se protege el derecho a la vida y que tenemos libertad de pensamiento. En los sociales, analizamos la protección a la familia y la protección especial a la madre y el menor. Muy interesante, ¿verdad? Espero que le hayan prestado muchísima atención porque en la Constitución política es donde se establecen, como ya te había dicho, todos los derechos que tenemos los habitantes del país. En la Constitución política se divide, como bien lo escuchaste, se divide en títulos y ella tiene 18 títulos. En ella se contemplan, por ejemplo, la religión, la educación y la cultura, como ya lo viste, el poder ejecutivo, bueno, los poderes de la República, las reformas de la Constitución y así. Viste también lo importante que es el derecho que tienes, por ejemplo, a trasladarse a cualquier parte del país, pero sí, como decía ahí, recordando siempre los respetos hacia la burbuja social. ¿Te acordás de lo importante que es eso, verdad? Sí podemos ir a pasear, hay muchos protocolos que debemos de respetar, pero si los seguimos para protegernos todos, vos y tu familia y todos los que nos rodean, vamos a salir adelante. Les voy a enseñar una constitución muy linda que se elaboró para ustedes los niños, para que ustedes logren comprender, porque a veces vienen términos complicados, ¿verdad? Obviamente fue editada para las personas mayores. Por ejemplo, vos viste el artículo 20, ¿verdad? Decía que toda persona es libre en la República, que era lo que yo te estaba diciendo. Y quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Uy, qué interesante, ¿verdad? Y le preguntan a un estudiante que qué entiende él por este artículo. Y él hace un verso muy lindo que se los voy a leer. Dice, desde pequeños debemos saber que tenemos derecho de tener libertad. Una niña no debe ser esclava de nadie, porque así no tenemos tranquilidad. Hay que evitar que en los países haya esclavitud y que la gente sufra. Hay que saber que tenemos derechos y deberes y hay que cumplirlos y defender nuestros derechos. Vamos a ver si logran ver ustedes qué bonito se ve, ¿verdad? Vean, esta Constitución fue hecha por niños, ¿verdad? Ellos describían lo que entendían e igualmente hicieron el dibujo para que ustedes lo observen perfectamente. Esta Constitución fue elaborada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, mejor denominada como CONAMAG. Después, en otras clases, vamos a ver otros artículos que se plasman en la misma. Se los voy a traer en imágenes para que ustedes lo logren ver perfectamente porque está muy interesante. Sí es bueno también que recordes que los derechos traen deberes, ¿verdad? Que todos tenemos que ayudarnos y protegernos, pero también respetarnos. Ahora sí, vamos a ver una noticia de un tema que está muy de moda en este momento para que la analicemos cuando termine. Por favor, no te movas de ahí. Se ha preguntado si habrá tenido COVID-19 y fue asintomático, o si ya tuvo el virus, si estará protegido.
El Ministerio de Salud aprobó la prueba serológica para 5 laboratorios del país. Este tipo de pruebas lo que mide es la concentración de distintos tipos de anticuerpos en sangre, permitiendo identificar si una persona estuvo expuesta o no al virus con anterioridad. En laboratorios como este se procesan las llamadas pruebas serológicas o de anticuerpos para COVID-19. Pero ¿sabe usted realmente en qué casos están indicadas estas pruebas y para quién pueden servir? Tomar una muestra de sangre del paciente, extraer la parte líquida de la sangre, que es el suero, y a partir de ahí, mediante unas técnicas de laboratorio, buscamos los anticuerpos. Los anticuerpos son una especie de memoria del sistema inmunológico que le ayudan a atacar el virus. Está recomendada para personas que se recuperaron de COVID-19 y para ayudar en su proceso de donación de plasma, para colaborar en el diagnóstico médico en caso de riesgo de complicaciones futuras, ante una posible exposición al virus, recomendada por un criterio médico. Eventualmente van a ser importantes en otros contextos, por ejemplo, cuando la vacuna esté disponible, esta prueba nos va a permitir saber si las personas que han sido vacunadas han desarrollado una respuesta protectora. Para el gobierno o una comunidad, para saber qué porcentaje de población en esa comunidad ha sido infectada en cualquier momento con el virus, muy importante. Para efectos de mostrarles cómo es que se hace esta prueba de anticuerpos de COVID-19, me van a realizar la prueba en este momento. ¿Usted ha tenido algún contacto con alguna persona positiva por SARS-CoV-2? Sí, he tenido contacto con algunas personas positivas. ¿Y hace cuánto es el periodo de tiempo que estuvo en contacto con estas personas? Hace más de 3 semanas. No he tenido síntomas, pero sí tuve algún contacto. ¿El brazo aquí? El resultado de mi prueba fue negativo. Esto indica que mi organismo no ha estado expuesto realmente al virus anteriormente, o que la exposición fue baja y no logró crear una cantidad de anticuerpos que sea detectable. Esto no indica que en este momento tenga o no el virus. Pero ¿puede una persona haber tenido COVID-19 y aún así dar negativo a la prueba de anticuerpos? Una persona que tuvo el virus podría no generar anticuerpos por 2 razones. Puede ser que tuvo el virus muy cerca en tiempo a cuando se hace la prueba y entonces el cuerpo no ha tenido la reacción suficiente o el tiempo para generar anticuerpos. También podría ser que es una persona que es inmunosuprimida y que no puede generar anticuerpos. Esta prueba no puede usarse para descartar o confirmar una infección por COVID-19 ni para autorizar el ingreso al país. Un resultado positivo significa que yo potencialmente o estuve en contacto con el virus en el pasado, que mi cuerpo ya ha generado anticuerpos contra el virus que son medibles a través de esta prueba. No significa que tengo una infección activa y tampoco significa que estoy protegido contra el virus, ya que todavía no se sabe qué nivel de anticuerpos hace una protección efectiva contra el virus. Los resultados de la prueba pueden estar entre unas 2 y 8 horas. Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué te traje esta noticia? Pues para que analicemos por qué el Estado vela por la salud de los costarricenses y de todos los ciudadanos y las personas que vivimos acá. Es importante que lleves y tengas conciencia de lo importante de los protocolos de salud, ¿verdad? Tenemos que tener siempre presente el lavado de manos, la distancia social, ¿verdad? Cuando estamos en un lugar que no es nuestra propia burbuja, el estornudo, por ejemplo, el toser, el utilizar, ya sabemos que la mascarilla no, pero sí la mascarilla sí, perdón, es la careta la que no es, ¿verdad? Es como un complemento. Tenemos que utilizar entonces mascarillas si salimos de la casa y siempre mantener el distanciamiento social. Si vamos a hacer fila en un supermercado, por ejemplo, pues respetar los protocolos, que te tomen la temperatura. Todo eso es importante, ¿verdad? Porque se están haciendo muchísimos esfuerzos en lo que es salud preventiva. ¿Qué significa salud preventiva? Pues hacer todo lo que, cuidarnos de tal manera que no nos enfermemos, que tratemos de detener esta pandemia que nos está afectando tantísimo. Muy bien, ahora yo te voy a invitar a hacer como tarea, porque tenemos que repasar todo lo que hemos visto hasta hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo te sugiero elaborar tu propia constitución política. Es decir, uy, profe, pero ¿cómo? Eso es terrible, ¿cómo voy a hacer yo? No, claro, es facilísimo. Muy bien.
Yo te voy a explicar, por ejemplo, en tu cuaderno, ¿verdad? No tienes que hacer una cosa especial, le vas a poner el título, Constitución Política. Igualmente le puedes escribir tu nombre. Ya yo te enseñé cómo la hicieron los otros niños, ¿verdad? Cómo la puedes inclusive elaborar con dibujos. Si eso te gusta, pues perfecto, ¿verdad? Haces los dibujos que vos querás y recordando los derechos que yo te expliqué. Creo que estaban bastante fáciles porque te di los casos, ¿verdad? En qué momento se pueden ejercer esos derechos. Ahora bien, también quiero que elabores un listado con 5 de las principales garantías individuales y sociales. Acordate que individuales significa las tuyas propias como persona y como niño que sos. Y las sociales es cuando incluye ya varias personas, como por ejemplo a tu familia, a tus hermanos. ¿Cuáles son esos derechos y garantías que se establecen en la Constitución Política? Muy bien, quiero también que recuerdes, ¿verdad?, que esto promueve y se aplican en la comunidad. Es importante que tengas presente todo lo que hoy hemos aprendido y que recuerdes siempre los deberes. Muy bien, los espero la próxima semana aquí por Repretel, ¿te acuerdas? Canal 4 y si no en Canal 11. Hasta luego.